Bueno, estamos con el padre en un sacerdote brasileño, pero que está en la causa de Peter Torrot, ¿no? ¿Cómo es su nombre, padre? Yo soy el padre Fernando Clemente, soy misionero del Sagrado Corazón. Ok, en Venezuela nos encantaría escuchar un poco acerca de este santo que va a ser canonizado junto con los nuestros. Sí. Y nos gustaría conocer un poco la historia y saber por qué llega a los altares. Bueno, es fiesta en Venezuela por los primeros santos y es fiesta también en Papúa Nueva Guinea porque es el primer santo nativo de ahí. Y su historia básicamente es que él era uno de los primeros que fue convertido al catolicismo en estas tierras. Nació en 1912 y no era sacerdote, no era religioso, era un laico, catequista, padre de familia, tuvo 3 hijos. Y luego cuando hubo la Segunda Guerra Mundial y los japoneses invadieron a Papúa Nueva Guinea, los sacerdotes fueron todos arrestados. Y él se quedó prácticamente solo con la responsabilidad de hacer con que la gente no se esqueciera de Dios, Siendo laico. siendo laico. Entonces, hubo un sacerdote que logró esconderse. Entonces, por ejemplo, el sacerdote celebraba la misa y él a veces caminaba como 25 kilómetros para buscar las hostias, para distribuir a la gente, celebrar la palabra con la gente, hacer los bautizos y todo. Toda la vida pastoral del pueblo lo hizo Peter Torrot. Pero resulta que con la invasión, poco a poco los japoneses reintroducieron la poligamía para intentar ganarle a la gente, a la confianza a la gente. Y resulta que algunos de los jefes empezaron a contraer más matrimonios, digamos, tenían Sí. más esposas. Y él se opuso vehementemente. Dijo, no, hay que respetar primero la ley de Dios y no la ley de los hombres. Y por esa razón fue arrestado y finalmente fue asesinado en 1945, el 7 de julio, justamente por el hecho de no renunciar a su fe. Y murió un poco antes, incluso su esposa, que estaba embarazada, fue en donde estaba él, arrestado, y le dije, por favor, desista de esa idea para salvar, para ver a sus hijos. Claro. Y él dijo, no, hay que respetar la ley de Dios, y pidió que le trajera la cruz de catequista que recibió, y así fue asesinado en la prisión. Pero qué admirable, ¿no? Una persona en un país como ese y prácticamente solito. ¿M? ¿Y qué motivaría esto? O sea, ¿cómo contaba él que había llegado? Sí, yo pienso que solo una persona que hizo una experiencia personal profunda con la persona de Jesucristo logra tener esta fe sólida que incluso va en contra de todo, ¿no? Arriesgó de su propia vida. Arriesgó su propia vida. Y lo que más me encanta es algo que Papa Francisco siempre decía: no hay que ser sacerdote, no hay que ser religioso para ser un santo, una santa. El padre de familia, laico, como tantos catequistas que hay por ahí, incluso en Latinoamérica sabemos bien esta realidad nuestra, que a veces en las comunidades quien las lleva son los laicos. Así es, Entonces no es que la figura del sacerdote no sea importante, sí es, claro. pero el laico es importante. El pueblo de Dios es la cosa más linda que puede haber, ¿no es cierto? Y además somos la mayoría en la iglesia. Exactamente. Entonces, el ejemplo de Peter Torrot, a mí me encanta justamente por eso. Es una fe sencilla, una realidad que todos nosotros podemos vivir. Entonces, para nosotros es un ejemplo. Participó en la causa en calidad de postulador o vicepostulador. Como postulador general, esa es una pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo que un brasileño que vive en Roma es responsable de una causa en Esa Papua era Nueva mi Guinea? siguiente pregunta. Pero bueno, me explico. Lo que pasa es que esta zona del mundo fue evangelizada por mi congregación. Yo soy misionero del Sagrado Corazón. Ok. El Papa León, no el 14, el 13, envió a los misioneros para allá, y resulta que Peter Torrot era uno de esos laicos colaboradores de nuestra misión. Y por esa razón seguimos teniendo esta ligación muy profunda con Peter Torrot. Hay un vicepostulador que es un argentino, también de Latinoamérica, pero Ajá. que vive ahí, está con nosotros ahora también, que me ayudó en la preparación localmente. La causa de canonización tiene una fase local y después una fase Claro, romana. exacto. Entonces la fase romana me tocó a mí. Y fue complicado porque veo que desde 1945 que ocurrió su muerte hasta hoy que lo vienen a canonizar. ¿Fue una causa compleja? Fue una causa un poco compleja, no
porque no había evidencia suficiente que fue asesinado, como decimos, in odium fidei, por odio a la fe, sino que, por ejemplo, la situación en Papua hasta hoy, la gente no suele escribir muchas veces la historia, sino que transmiten oralmente. Entonces, para recolectar las pruebas, eso nos dio mucho trabajo. Y aunque haya, por ejemplo, un montón de relatos de gracias alcanzadas por la intercesión de Peter Torror, porque desde el comienzo la gente lo tenía por santo y mártir, Suele ocurrir. suele ocurrir. Eso es incluso uno de los señales de santidad Exacto. canonizable. Y, por ejemplo, el tema del milagro fue muy difícil para encontrar un modo de probar que hubo un milagro. Por eso se pidió al Santo Padre, a los obispos, diciendo, vista la situación complicada de recolectar informaciones entre la gente, pedimos la dispensa de la necesidad de comprobar el milagro para la canonización. Y resulta que Papa Francisco, un poco antes de fallecer, fue a Papúa Nueva Guinea y vio la devoción a la gente, conoció su historia y decidió aceptar el pedido de los obispos. Padre, ¿qué ha significado para el pueblo de Papúa Nueva Guinea esta decisión de la Iglesia de santificar a uno de los suyos? ¿Y cómo cree usted que va a repercutir en la fe católica en ese lugar este hecho? Yo creo que la canonización es más la confirmación de aquello que la gente ya sentía en su corazón. Para ellos, él siempre fue santo, siempre fue mártir. Y eso es una confirmación y aquello que decía en el comienzo, que esta iglesia tan joven, tan sufrida, está viva. Entonces, para toda la iglesia en Papúa Nueva Guinea ahora es fiesta, fiesta y fiesta, y que localmente van a celebrar en diciembre próximo, porque por la distancia obviamente no es tan fácil para que ellos vengan aquí a Roma para celebrar la canonización. Ahora, ¿cuál es la situación de la fe católica en este momento en Papúa Nueva Guinea? Sí, aún es un desafío. Cuando hablamos de iglesia católica, no estamos hablando de la mayoría de la población. Entonces hay otras denominaciones cristianas y que incluso a veces no viven pacíficamente, ¿no? Entonces yo creo que también la canonización puede dar un nuevo ánimo para la fe católica ahí en Papua Nueva Guinea. Y para la unidad de los locales, ¿no? Exactamente, y como ejemplo para, aunque sea un santo canonizado por la Iglesia Católica, su ejemplo de vida queda para todo el mundo, para todos los cristianos. Así será. Padre, muchísimas gracias A usted. por este tiempo suyo.